Buenas noches, bienvenidos una semana más aquí en la sintonía de la Fábrica Televisión Málaga. A Málaga es cofrade. Estamos en los aledaños de una Semana Santa, en la proximidad de un día de traslados inmenso que esperemos luzca con todo su esplendor, porque ganas hay y muchísimas después de todo lo que llevamos viviendo y todo lo que hemos pasado. Augusto Pansar, saludos. Buenas noches, y como los tiempos parece que son favorables, ya hemos tenido capirotes en la calle. Sí, ahora lo contaremos. Sí, señor. Mire usted, ¿quién no lo iba a decir, verdad? Agustín Soler, saludos, bien hallado. Muy buenas noches. También un saludo a todos vosotros y a todos los telespectadores. Manuel Molina, Manolo. Muy buenas noches, aquí de nuevo, un martes más, disfrutando. Está usted como el hombre de Trono de hace ya algunos años, ¿eh? Si te digo la verdad, es que no me ha dado tiempo a ir a mi casa a cambiarme No, el pero traje. viene usted mejor ataviado. Y que le todos los que falta estamos la aquí, gafa o sea de que no sol hay. y el paquete de Chey. Ahí está, Hombre. ahí está, la gafa de sol. Y el clave reventón en la solapa. Pero eso es después del encierro. Mucha guasita veo yo aquí, pero es que no he tenido la tiempo justa, de ir a mi justa. casa a cambiarme de ropa. Que me he puesto el traje a las 10 de la mañana y todavía no me lo No, pero quito. hay una diferencia y rompo la lanza en favor del maestro Molina y su uniformidad. A diferencia del hombre de trono que éramos en los 80, coincide el color de la chaqueta y el pantalón. Damos fe. Y no lleva calcetines. Y- Efectivamente. Bueno, ya habéis podido comprobar, ya habrán podido comprobar todos ustedes que no perdamos el sentido del humor, que no perdamos este momento de equipo que nos gusta muy de vez en cuando entablar este tipo de conversaciones. Decía Augusto que hemos tenido capirotes en las calles de Málaga, hemos tenido capirotes en el barrio de La Victoria y también en Welling, hemos tenido capirotes en El Palo y en Pedregalejo, que no es poca cosa. Y además ¿Y en la Trinidad? en la Trinidad también, sí señor. En la Trinidad también. Tuvimos la salida de la Virgen del Sol desde La Victoria. Hemos tenido también la salida de Lágrimas del Carmen en el barrio de Welling. La Virgen del Sol, según los compañeros de la prensa escrita, con medio centenar de nazarenos, que no está nada mal. Muy teniendo en digno, cuenta muy que digno. estamos hablando de prohermandades o grupos parroquiales en la mayor Grupos parte. parroquiales. Grupos parroquiales, exactamente. Lágrimas del Carmen, que además, si habéis tenido ocasión de ver alguna de las fotografías, el trono de traslado de Cierto. vuestra Virgen, de la Señora del Gran Poder, es el Cierto, que llevaba. Eso es. Como tantas otras cofradías y hermandades, protohermandades, grupos parroquiales, que nos lo están demandando y bueno. Y además, somos una cofradía que en ese sentido hace muchos años que somos generosos en ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Los comienzos son muy duros, son muy difíciles y tienen que tener la comprensión de los que estamos ya relativamente asentados. Lo que pasa es que cada año, llegado a esta fecha, abrimos el eterno debate y recurrente debate de si son necesarias pues más cofradías o se haría mejor con potenciar las devociones ya existentes. Ese debate pues lo dejamos abierto a No, pero cada de todas uno, formas- pero sí es verdad, y se ha venido observando la dignidad que preside a todas estas prohermandades o asociaciones y por supuesto la ilusión no exenta, como tú decías, de mucha dificultad que gastan durante todo el año. Evidentemente los esfuerzos se tienen que multiplicar, no tienen el tirón, si vale la expresión, que puede tener una cofradía, una hermandad consolidada en el tiempo, y tienen que añadir a la motivación inicial la dificultad de llenar y de darse a conocer y de atraer a un público todavía no muy consolidado. Pero yo muchas veces me he preguntado a mí mismo, ¿por qué sucede este fenómeno? Es recurrente a lo largo de toda la historia. Las fundaciones cofrades, lo mismo que las desapariciones de cofradías ya establecidas. Esto es algo normal y hay que entenderlo con naturalidad porque hay un elemento de cambio constante, permanente. La Semana Santa es muy viva. Efectivamente. En el siglo XVII pues, había unas cofradías, en el siglo XVIII había otras, en el siglo XIX había otras y en el siglo XX y en el XXI hay otras. Lo cual no significa que haya algunas cofradías que es verdad que están desde el siglo XVI, pero muy pocas. La inmensa mayor parte de ellas han ido evolucionando. Y os decía antes que yo muchas veces me he preguntado por qué sucede este fenómeno en esas cofradías incipientes que están todavía en el embrión de su nacimiento, que están entre los 70 y los 150 hermanos, que son minúsculas, son diminutas en lo económico, en lo social, en todos los sentidos. Pero creo que atesoran algo que de alguna manera hay otras que lo han ido perdiendo con el paso del tiempo. La ilusión.
la ilusión consigue imposibles. Y no solo la ilusión, Manolo, yo creo que también atesoran una cosa que en alguna ocasión hemos trasladado aquí a esta mesa de debate, el respaldo de un barrio. Claro, indudablemente. Hombre, importantísimo. Estamos Todas ellas acostumbrados están así respaldadas, todas ellas, todas. El, Curioso, el Fíjate- grueso de las cofradías en la Semana Santa de Málaga a lo largo de las décadas. Eso es así, pero fíjate, quiero recordar, porque para mí fueron acertadísimas las palabras que tuvo nuestro invitado el pasado martes, Cachairo, cuando nos hablaba en estas prohermandades y en estas asociaciones de fieles, de no empezar la casa por el tejado. Es decir, primero, aquilatar una devoción a través del culto interno. Oiga, y lo después ya irá viniendo. Muchas veces el problema del tipo de cosas, Manolo, que tú lo decías con acierto, que se ha ido perdiendo, es que se buscan atajos. Hay demasiadas prisas por el culto externo cuando no tenemos abigarrado y consolidado una devoción, que es lo que hay que hacer primero, consolidar una devoción. Lo demás ya vendrá después. Si no hay ilusión, si no hay devoción, Claro, es decir, claro. si no hay fe, y sobre todo, si no hay generosidad, y entendemos por parte de los fundadores que tengan el más mínimo sentimiento de propiedad en algún sentido sobre esa incipiente cofradía, eso está tarde o temprano condenado al fracaso. Seguro, es cuestión de tiempo. Pero cuando tú te desprendes de todo, en aras de una ilusión y en aras de una fe, y pones en marcha un mecanismo, y lo haces de manera transparente, nítida, frontalmente, y acatando lo que nos diga nuestra Madre Iglesia de cabo a rabo, sin atajos, como tú decías, sin salidas extemporáneas por ahí y sin aventuras estrafalarias, si tú haces eso, tú vas a ir creciendo, probablemente poco a poco, pero seguirás creciendo. Te vas consolidando y vas creciendo. El peligro, tú lo acabas de apuntar, Manolo, el peligro es que por su muy reciente creación, el concepto de propiedad está mucho más asentado. ¿Cómo vas a venir tú si yo he visto nacer esto? ¿No? Entonces eso ya lleva consigo, lleva de suyo una idea de propiedad, de patente exclusiva en cuanto a las decisiones. O cosas que yo he escuchado de decir, pero si la imagen la he comprado yo, Claro. vamos, que vas tú a decirme a qué hora voy yo a procesionarla. Me lo vas a decir tú a mí, que la imagen es mía. Por ese camino. El abono, No, pero yo Fracaso creo que rotundo y absoluto. Que estas nuevas corporaciones, estos grupos, estas No prohermandades... hablamos de ninguna en No, concreto, no, ni exactamente. particular para nada. Porque, Hablamos de circunstancias. Yo pongo el ejemplo del pasado sábado, cuando tuve la fortuna de ir a San Andrés. Curiosamente se dio un hecho que para ellos, pues claro, en su corta historia, pues fue muy importante. Ellos tenían la costumbre de dar el pregón en lo que es el edificio, el local de su casa hermandad. Para eso tienen que sacar los tronos fuera, un patio que hay, una especie como de aparcamiento que sirve también. ¿Qué ocurría? Que como había amenazas de lluvia, pues el hermano mayor se puso en contacto con los padres del Sagrado Corazón de la iglesia que está prácticamente al lado, allí en San Andrés, y se les permitió hacer eso. Para ellos fue un regalo O sea, que increíble. en la iglesia hicieron el pregón. Claro, Estupendo. por primera vez, yo hablando con don Julio, que está ya jubilado, pero era el que había sido vicario parroquial, y decía el hermano mayor, bueno, es la primera vez, digo, bueno, y a lo mejor no es la última, porque la experiencia fue magnífica. Más personas que las que hubiesen entrado en el espacio que ellos tienen acondicionado en su casa de hermandad, una iglesia llena. Y ahí iba yo por lo de barrio, claro, cuando tú tienes a estos titulares que juntos con San Andrés y Jesús de los Niños, en los bajos de un edificio, en una callecita estrecha del barrio de San Andrés, donde hay tantas miles de familias, de criaturas, ¿no? Y pasan, allí no falta una vela, allí no falta alguien, pues se vuelcan con un grupo joven, ojo, con un grupo joven, que para mí era la envidia de algunas cofradías y de algunos momentos que uno ha sufrido en sus propias carnes. Ya ves. Volcados para todo, atendiendo perfectamente a las indicaciones del hermano mayor o del responsable, es decir, no, cuando termine esto, todo. Y además hubo que ocupar en la iglesia, porque estuvo la banda de música de Jesús, de Almojía, que sale con ellos desde que empezaron, y hubo que quitar, y había más de 70, 80 músicos, todo perfectamente sincronizado. Y cuando tú ves eso, y están ahí ávidos ya de que este próximo sábado de Pasión, de salir a las calles y tal, dices tú, aquí hay futuro. Sí. Claro, aquí y hay futuro. sobre todo con ese tipo de cofradías que están tan abiertas precisamente por sus necesidades,
es donde encuentran cobijo muchas de esas devociones incipientes de cofrades que no se colocan fácilmente en cofradías asentadas, que ya tienen un gran número de hermanos. Entonces, como ahí hace falta de todo y hace falta que todos echen una mano, empiezan a trabajar. Y de ese trabajo se da una presencia, la presencia lleva a la constancia lleva a la ilusión te lleva al compromiso. Y ahí es donde está el éxito de la hermandad, porque no dejemos de pensar nunca en lo que somos. Somos un grupo de cristianos que se une con un fin que no es ni más ni menos que dar culto a Dios. Evidentemente, pero que luego yo veo que algunas de estos grupos vienen funcionando. Hablaba Agustín de la Trinidad, que también fue protagonista del grupo parroquial María Santísima en su dulce resignación y esperanza. De la Iglesia Santísima Trinidad, con más de 100 nazarenos. Fíjate. Cuidado. Sí. Y además... algunas agrupadas les cuesta llegar a 100 nazarenos. Pues a eso voy. Y no vamos a volver a caer en todo lo que... eso abre uno las redes sociales. Yo prefiero llevar nazarenos a unos estandartes maravillosos. Por ejemplo, yo, personalmente. Yo también. Que digo que con una pretensión de ser cofradía... silencio, además de silencio, exactamente. Sí, o sea, Cuidado, que estábamos procesionando 2 semanas antes del Domingo de Ramos, pero con esa idea y con esa pretensión. Sí. Y era digno de verlos. Quiero decir que a lo mejor no es tan llamativa como otra cofradía de otra forma, ¿no? De otro estilo. O en Pedregalejo con el Carmen Doloroso, o quizás en el Palo, donde salía por primera vez la talla de Juan Manuel García Palomo de Jesús ante Anás, ¿no? Un trono con su grupo escultórico, muy sencillito todavía lo que es, claro. Pero cuidado, y ellos son conscientes que nunca van a estar, lógico, ¿no? Por la distancia en el centro de la ciudad. Pero si ocupa ese espacio y ese... Claro. Yo creo que... Hay un dato que no recuerdo si lo dijimos la semana pasada o hace 2 semanas, referente a nuestro predicador. Nosotros hemos tenido el trido, siempre traemos predicadores. Este año nos ha venido un predicador, un sacerdote fantástico, claretiano, y bueno, este hombre resulta de que ha venido a nuestro triduo. Se nos está acoplando un poquito el sonido aquí, pero vamos, que eso rápidamente... Pero puede seguir, Manolo. Bueno, decía que este sacerdote ha estado durante 20 años en el gobierno general de la Orden Claretiana en Roma. Y por lo tanto, él, que siempre había estado alejado del movimiento cofrade, cuando nosotros lo llamamos para predicar una cofradía, él le reconoce a Agustín, a nuestro hermano mayor, le reconoce, dice: mira, yo estoy muy alejado del mundo del fenómeno cofrade, no lo entiendo, no lo conozco, pero me voy a documentar, me voy a preparar vuestro triduo. Pero eso le honra. Totalmente. No, Molina, porque hay mucho resquemor, por así decirlo, por parte de algunos representantes de la Iglesia cuando tiene un grupo parroquial en su entorno, es decir, a ver si estas criaturas lo que quieren es... Sí, pero el planteamiento que dice Manolo es distinto, ya no es un conflicto de competencia o de gusto, sino que es alguien que desde fuera quiere conocerlo. A lo que voy, que es lo que nos dejó helado. Porque cuando, reconociendo él que no conocía el fenómeno cofrade, ni lo entendía, porque no lo había vivido nunca, no es sacerdote, magnífico, como predicador, un auténtico escándalo, la claridad de idea, la exposición que hizo de motivos, maravilloso. Pero a lo que voy, dice: qué sorpresa me he llevado yo, cuando investigando y averiguando, dice, y son datos que no me invento, son datos que los saco de la Conferencia Episcopal Española, y nos saca un dato que nos lo dijo allí mismo, en la Iglesia, en plena predicación. Dice: algo está ocurriendo que se nos está escapando a nuestra Santa Madre Iglesia, cuando yo me acabo de topar con un dato sorprendente, solo es un dato, pero que debe de hacernos reflexionar, y empezando por mí. Hace 3 años, el fenómeno cofrade registrado, según la Conferencia Española, en cuanto a número de participantes, era de 1 millón de personas en toda España. ¿Sabéis 3 años después cuántos cofrades tenemos consignados, registrados? Por lo tanto, podemos hablar con toda autoridad de que son pertenecientes al movimiento cofrade. Claro. ¿Sabéis cuánto? Lo dijo él: 3 millones de ciudadanos de este país son cofrades. Y él se preguntaba, yo me pregunto, en un mundo de secularización galopante como el que estamos viviendo, ¿cómo es posible que un movimiento pase de 1 millón de personas a 3 millones?
en 3 o 4 años. Es sorprendente y debe de hacernos reflexionar. Algo está pasando y me temo que a más de uno de la Iglesia se nos está escapando. Palabras textuales de nuestro predicador. Creo que justo que cite su nombre, que señor. Gonzalo Fernández es un claretiano que me aconsejaron mi director espiritual cuando siempre con tiempo suficiente pues hablamos de quién puede ser el predicador y me aconsejó que invitáramos a este claretiano y la verdad que Bendita hora. ha Pero sido misioneros en magnífico. más de 60 países de todo el globo. Sí, fíjate, Se dice pronto, ¿eh? Manolo, siendo muy importante el elemento que apuntaba y que apuntaba el predicador claretiano del incremento cuantitativo, yo también quiero poner en valor el incremento cualitativo del Claro. cofrade, ¿eh? Porque, y de hecho los que estamos en esta mesa conocemos además cómo el cofrade de hoy día no solamente se le exige una formación, sino que el propio cofrade demanda, La busca. demanda esa formación. Cierto. Entonces, claro, posiblemente un movimiento que exponencialmente crece muy rápido puede tener una base muy poco sólida cuando no está abigarrado, cuando son elementos artificiales o superficiales los que le llevan a integrarlo, pero cuando ese incremento exponencial va acompañado de una formación consecuente, ese movimiento es muy importante. Eso es lo que él decía y sin decirlo venía a decir que tendremos que reflexionar porque lo que está claro es que cuando este fenómeno está creciendo de la manera que está creciendo, si no hay un mundo detrás, un mundo de fe, esto no se sostiene. Y aún Que así, se nos está escapando, que no estamos siendo capaces, y él decía, el primero yo, que no tenía ni idea de lo que significaba ser cofrade. Y yo me he llevado las manos a la cabeza como pero ante diciendo, esa reflexión de esto hay que cuidarlo como oro en paño. de decía. este claretiano y ante lo que acaba de decir Augusto, de lo que el cofrade demanda, ojo, ya no es solo la Iglesia, son las cofradías las que tienen que ponerse a trabajar, no de cara exclusivamente a lo que algunos piensan que es llega el día de salir en procesión y necesito hombre de trono, necesito nazareno, no, a todo el curso, a todo el año. La procesión no es más que el premio final a un Claro. trabajo Y es realizado. probable. Y me consta que se va haciendo. Sí, no, Félix. evidentemente, y además que se tiene que hacer sí o De sí, hecho, y si no se hace, cada vez más, vamos hombre, por mal todos camino. somos cofrades de hueso viejo, ¿no? Y El más viejo yo. bueno, vamos a dejarlo. Todavía sí, Agustín y yo tenemos huesos blancos del vale. puchero. Sí, Pero sí, fíjate, blanquísimo, fíjate vamos, que en los tiempos blanquísimo. estaba el albacea, el vocal de aquí, pero el vocal de formación no existía. No existía. Eso era algo que, bueno, era una filfa, una milonga, que no, es que ni se planteaba que hubiera que dotar a la cofradía de un área llamada a la formación del hermano. Sin embargo, ahora yo creo que no hay cofradía que no tenga un vocal de formación. Hasta cursos de acólitos Hasta se la- están dando. Curso de acólito y además... Hasta la misma agrupación de cofradías tiene un área dedicado área de a la formación y evangelización. de formación. Y además, ya no solamente eso, sino que además la formación no solamente es una formación ad intra, una formación desde dentro de la cofradía, sino también una formación que se comparte, son frecuentes las convivencias, los retiros, las jornadas, las pastorales, son muy frecuentes. Oiga, tan dado que somos a consentir o a mirar para otro sitio cuando se ataca al mundo cofrade de forma vacua, de forma vacía, también tenemos que sacar a reducir el orgullo, que igual que presumimos de una saya, de un trono y de una corona, señores, el mundo cofrade tiene una formación, tiene unas hechuras y tiene unos cimientos que aquí estamos. Sí. Y hacernos valer, ¿eh? Sí, sí, claro. Porque muchas veces nos zarandean y nos sangramos. Hay una cuestión como cristianos y como cofrades de experiencia que somos todos nosotros, Hueso viejo. de mucho tiempo, de muchos años. Igual a lo mejor no estaba tan equivocada nuestra iglesia cuando hace unos años ya empezó de aquella manera, al principio muy tímidamente, después con una mayor contundencia, al final terminó siendo una absoluta obligatoriedad, que circunscribe de momento a hermanos mayores y tenientes hermanos mayores. Pero no me extrañaría que ya mismo se amplíe a las permanentes y posteriormente, dentro de unos años, a la Junta de Gobierno. Por razones obvias, porque si las necesidades son para unos, es para todos los que toman decisiones dentro del seno de la cofradía. Igual a lo mejor no estaban tan equivocados,
pese a las reacciones iniciales de sarcasmo y de poco entendimiento que tuvimos los propios cofrades, entre los que yo me incluyo, de decir, ¡jo! Ahora vamos a tener que estudiar teología. Un cursito. Por Dios, por Dios. Pues igual a lo mejor tendremos que mirarnos al espejo, darnos unos golpecitos aquí en el pecho y decir que a lo mejor nuestra iglesia no estaba tan equivocada cuando nos demandaba que iniciáramos esa ruta, ese camino. Porque yo, que lo inicié y que estoy terminando ya mis 3 años de teología, os puedo decir que estoy absolutamente sorprendido, estoy absolutamente entusiasmado a mi edad y con mi experiencia, con los conocimientos que me ha aportado esta formación teológica. Absolutamente sorprendido y maravillado, encantado. Fíjate, igual que lo digo a mis alumnos, en un área tan distinta como puede ser el área del mundo del derecho, que solamente desde el conocimiento sale la auténtica defensa. Solamente. Si lo haces sin conocimiento, te conviertes en charlatán, no en defensor ni en orador. Pues lo mismo ocurre en el mundo cofrade. Y lo mismo ocurre a través de lo que tú estás diciendo de ese curso. El cofrade tiene que defender el mundo cofrade, pero también tiene que defender lo que tú has dicho antes, en un mundo que se seculariza de forma progresiva cada vez más, también tiene que defender lo que es la fe. Y que los cofrades tenemos que tener claro que la defensa es triple. Tenemos que defender nuestra fe, tenemos que defender nuestra iglesia, claramente, y tenemos que defender nuestras cofradías. Pero ojo, en ese orden, no permutando los factores. Pero en ese orden, dígame usted cómo se hace sin formación. Por eso claro. mismo, Ahí está. Y yo pregunto a vosotros ya más veteranos en este tema y que en todo este camino de la teología que se está iniciando para llegar a acceder a poder estar en cargos de responsabilidad en las cofradías, ¿las generaciones venideras están por la labor de continuar ese trabajo o aquí vamos a sufrir un estancamiento? Hombre, esto yo estoy convencido, esto no es una solución a corto plazo, esto es una solución a medio o largo plazo. O sea que habrá que hay que seguir trabajando sobre el tema hasta que llegue un momento en que sea algo, pues bueno, natural. Exacto, que alguien quiera, pues mira, pues tengo que hacer esto para llegar a este camino porque quiero entrar de lleno en la vida diaria de mi cofradía, ocupando un cargo de responsabilidad. Yo quiero jugar al ajedrez, pues primero tendrás que empezar a saber cómo se mueven las fichas, ¿no? Y después tendrás que empezar a estudiar cómo son las estrategias. No sé si puede haber carencia de la juventud. Yo creo que la juventud, hermanos. Yo tengo una gran confianza. ¿Por qué razón? Justamente porque el joven que se incorpora ahora encuentra una cofradía con muchos frentes abiertos. No es únicamente una cofradía de tinglao, de cuaresma, como podían ser en los años 70 o 60, donde la vida cofrade se limitaba al trono bajo el tinglao, sino que ahora tiene una actividad de todo el año, donde, como hemos dicho, hay facetas de formación, donde se preparan los cultos, donde se colabora con la parroquia. Eso el joven que se incorpora ya lo está viendo desde que entra. Sí, sí. O sea, no se llama engaño y ya también se va incorporando a esas áreas. Ya no le es ajena y, por tanto, ya sabe cómo tiene que irse desenvolviendo en el mundo cofrade. Ya el joven que entra no mira únicamente el calendario de primavera, sino que quiere participar en todos los diferentes actos, en todas las diferentes áreas. Incluso aporta actividades para ir trabajando a lo largo. Yo creo que ese camino ha llegado para quedarse. No es un camino, no es una moda, no es algo provisional, no es algo recurrente, sino que esa forma de entender la fe popular a través de las cofradías, desde la formación y el compromiso, creo que ha venido para quedarse. Fíjate que no podemos decir que la diócesis de Málaga precisamente haya sido pionera. Yo recuerdo perfectamente hace 4 o 5 años cuando empezó a hablarse de esta obligatoriedad, ¿no? que la diócesis de Málaga estaba intentando de imponer a los cofrades en aras de esa mejora de formación. A nosotros se nos vino el mundo encima por absoluto desconocimiento. No sabíamos otro dato. El obispado de Málaga ha sido el último que lo ha puesto en Andalucía. Es que en la diócesis de Jaén llevan ya con estos cursos de formación 20 años. Sí, señor. ¿Quién sabía esto? Nadie. Allí es lo más normal del mundo. Y yo me entero cuando voy a Villacarrillo a dar un pregón que me dice, sí, no, pero estos cursos de formación, esto aquí lo tenemos nosotros desde hace 20 años, obligatorios. Pues no, nosotros en Málaga llevamos bastante menos tiempo. Es decir, que hasta eso tenemos que aprenderlo. Se exige ahora la partida de bautismo para poder pertenecer a una cofradía
y en otras diócesis llevan años pidiéndola. Claro. Es más, hace poco he leído, no sé dónde, pero se me viene ahora mismo a la mente, hace poco he leído que en unos estatutos de principio de siglo se exigía aquí también. Y por lo visto se quedó en desuso. Es lógico. Es lógico, claro. Sí, porque estos son los altos y bajos que las cofradías del mundo, las cofradías en general, ha vivido toda su vida. Las cofradías han estado subidas en un permanente péndulo. Unas veces hemos estado esplendorosas en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a presencia social y económica en la ciudad. Y otras veces hemos estado pues tocando fondo. Vamos, rayando la desaparición masiva. Málaga sabe de esto. Otras ciudades han sido mucho más persistentes en este esfuerzo y en esta experiencia cofrade. Concretamente, la diócesis de Sevilla. Difícilmente se iba a perder la Semana Santa en Sevilla. Pero hay ciudades tan importantes hoy como Granada, Córdoba, que hace 30 o 40 años simplemente la Semana Santa brillaba por su ausencia. Y sin embargo hoy en día son espléndidas realidades. Es decir, que esto es normal y hay que entenderlo como una evolución lógica. Lo que tenemos es que estar atentos y arrimar el hombro para evitar que entremos en periodos de crisis. Y las crisis no pueden venir por muchos motivos. Porque no olvidemos, estamos haciendo una tragedia, y lo es, esta última pandemia, pero en Málaga, pandemias como esta, mucho peores, hemos tenido 20, no una, dos, tres, cuatro, no 20. La crisis la trasladamos prácticamente, tristemente. Málaga era una ciudad de 40.000 habitantes que se quedaba con 20.000 habitantes en el siglo XVIII. La mitad de la población. Claro, casi exclusivamente a los hombres y mujeres. Eso se nos olvida. Faltan hombres y mujeres de trono. Bueno, no, a los nazarenos quizás son los grandes olvidados también, sí, ¿no? De todo esto. A lo que falta a lo mejor es ilusión, formación, falta Y tradición familiar. Cultura del nazareno, cultura del nazareno. Pero eso, el nazareno difícilmente, perdón, el nazareno difícilmente va a salir de unos cursos de formación. El nazareno nace en el seno de la familia. Bueno, A pero ver si nos si eso enteramos. no es así, Manolo, también la cofradía. Pero la cofradía también Claro, también puede ayudar, Tiene claro, que ofrecerlo. claro. Manolo, por que supuesto, cada vez más claro. llegan chavales que no tienen antecedentes históricos Claro. en cofrade. No Sí, tienen. sí, O sea, yo no he tenido ninguno. Ni yo tampoco, fíjate. Y fíjese dónde estamos, ¿no? Yo Yo 5 tampoco. Pero generaciones. claro, no todo el mundo puede yo tener tampoco. esa ¿Y inquietud. cuál es el problema? Y también lo Yo decíamos el tampoco. pasado, Fíjate. lo decíamos también el pasado martes. ¿Cuál es el Usted sí, problema? usted sí. El problema es que ese chaval que llega, esa chavala que llega a la cofradía, y sin esos antecedentes históricos familiares, que sí los hay en otros sitios, sí los hay en Sevilla y lo hemos alabado, creo que convenientemente, llega a la cofradía y se encuentra que en la misma cofradía lo que se ensalza y se potencia es el hombre de trono. Exacto. Exacto. Málaga en eso es muy peculiar. Porque todas las cofradías que han tenido problemas, pues oye, afortunadamente lo hacen público para que recibir la ayuda necesaria y oportuna, pero parece que no importa el número de nazarenos. En Málaga hay cofradías que tienen 500 portadores y 150 nazarenos. Por ejemplo. Y eso hay que cambiarlo. Las cifras deben de ser al contrario. Claro. Deben de ser al contrario. También es verdad una cosa. Cosa ahora que no ocurre en otros sitios. Ahora que no donde siempre es cuestión de falta de compromiso, porque, como sabe usted, en los momentos de vacas gordas, permítame la expresión vulgar o corriente, tampoco se potenciaban nazarenos. ¿Por qué? Porque las túnicas en Málaga son muy caras. Es que, oye, el equipo de Málaga, de terciopelo, de damasco, eso de hagamos túnicas de sarga, de ruán, que son túnicas de tanta esencia cofrade. Por eso mismo hay cofradías con miles y miles. Es que aquí, entre el terciopelo bordado, Es que el terciopelo y el raso son las dos telas más caras de toda la historia femenina, de la moda. Y había momentos que se le decía, momentos buenos, se decía, no hay más túnicas. Y se ponía en la hojilla que se mandaba a los hermanos, se le dará al equipo si lo hubiere. Se decía también en Pollinica, si lo hubiere. Mire usted, y por riguroso orden de antigüedad. Cuando, como decía en su momento Pablo, en Atencia, había momentos que se podían hasta descolgar las cortinas de la casa de hermandad para hacer más túnicas, porque había demanda de túnicas. Y igual estamos ahora pagando que le hemos dicho no a gente. Puede ser. Claro, Cuando había momentos, no te quepa la menor cuando duda. había momentos de demanda, ¿por qué? Porque nuestras túnicas eran túnicas hasta bordadas. Sí, sí. Túnicas hasta bordadas. Túnicas con terciopelo de los caros, con capas de damasco, con cíngulos de hilo de oro. Yo recuerdo un dato
que encontré en un periódico del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, allá sobre 1870 y tanto, y la Virgen de la Soledad estaba recién unida a Mena, o se iba a unir, no recuerdo en este momento si ya se había producido el fenómeno de la unión entre el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. Eran dos cofradías inicialmente diferentes, pero yo recuerdo que en la Málaga de la segunda mitad del siglo XIX, donde una cofradía como normal, las cofradías medianas, grandes, podían tener 150 nazarenos puestos en la calle, lo cual en aquella época era todo un logro, era mucho, 150 nazarenos. ¿Usted sabe cuántos nazarenos sacaba la Soledad de Santo Domingo? Solo la Virgen de la Soledad, 600 nazarenos. Dato, segunda mitad, siglo XIX. Qué bueno. Sorprendente. Y fíjese ahora, el Cristo de Mena y la Legión se han comido esa tradición prácticamente y ha desaparecido. ¿Cómo la balanza, ¡bumba!, ha cambiado de la noche a la mañana? 50, 100 años de historia, ha cambiado de manera no trágica, pero sí de manera distinta. La misma corporación nazarena, la misma cofradía, Buena Muerte y Soledad. La que era importante en la segunda mitad del siglo XIX, hoy en día está casi desapercibida porque otro fenómeno social y cofrade como es Mena y la cofradía de Mena con la Legión, ha llevado prácticamente casi al olvido esa faceta de peso específico que tenía la Soledad, que tenía la Soledad en el 19. Cuidado, que no es de las que le faltan. No, para nada. Pero Adiós, gracias. Era por dar un dato. Sí, evidentemente. En una época en la que 150 nazarenos ya era mucho y ella sacaba 600. Con 600. Bueno, hacemos un alto en el camino, llegamos así a cerrar un poquito esta tertulia. Hablaremos después, cuando llegue José María Vera con su agenda, de los traslados que vamos a tener este fin de semana, que no son pocos, con algunos cambios. Hablaremos del pregón. Parece los traslados de esta semana, que lo tenemos ahí ya, ¿eh? Está ahí ya. Lo tenemos ahí ya. Y el pregón de Semana Santa, que lo tenemos ahí ya. Pero está a la vuelta de la esquina el pregón del Colegio Padre Jacobo, vamos, que el próximo jueves. Es cierto que también. Habrá algo más importante Buen en la trabajo. historia de la Ahora después semana. le tenemos que felicitar cuando se una a la mesa a José María Vera, qué buen trabajo está haciendo. Sí, señor. Madre mía. Pero al qué igual ilusión. al igual que vuestro buen amigo y Pero cofrade qué ilusión me Misericordia, hace. Antonio Lara. Hoy se está. Exacto. Hoy se ha inaugurado. En la Cofradía de la Piedad, la próxima semana, tenemos 3 colegios que visitan la cofradía. Y cómo hay que agradecer a las distintas cofradías a las que han tocado. Bueno, ahí está la Piedad, que creo que, sí, habéis dejado, no sé si era el guión o algo no, ahí hemos dejado un guión y dos faroles. Un guión y 2 faroles, cuidado. Vosotros que también habéis colaborado en Misericordia. Nosotros este año le hemos prestado, si no me falla la memoria, a 11 entidades, entre peñas, cofradías y asociaciones, o cofradías incipientes, grupos parroquiales, ¿no? Que luego digan 11. Que los cofrades no... A veces 4 y 5 cofradías al mismo tiempo, en pregones, de Qué buena peñas, forma de asociaciones. de hacer cultura. Y hablamos de formación y estamos hablando de que que ya se están dando pregones de Semana Santa en colegios. Eso es ¿A maravilloso. criaturas? Eso es maravilloso. Ya me explicarás cómo lo hace, que eso no tiene que ser fácil, Manolo. Pues para mí es un público difícil, Claro, pero difícil. yo tengo una fórmula muy sencilla, tener la misma edad que ellos. Que me ponen un Vas público con de el- 10 con el años, batido de yo Pulero me he ahí visto con estamos. el ropaje de 10 años y le hablo a mi ¿Pero colega. qué vas, con traje de Bob Esponja? Eso digo yo. Y si me ponen a Patricio, chiquillo, Patricio. y si me ponen a chiquillo de 7 años, me quito la corbata y yo me hago un niño de Que 7 también años. vas con corbata, claro. Va. Hombre, Yo voy como tengo que ir. va de director, Como hay que va, de ¿no? señor director. Luego va como niño. Pero me hace una ilusión enorme. Si es que es lo mejor que le puede pasar al fenómeno cofrade. Que alguien te oiga, que alguien te atienda, que alguien aprenda. Y desde esa edad... Manolo, este año, después de 3 sin hacerlo, de 2 Ojalá. sin hacerlo, este año hemos vuelto, no a dar el pregón, sino a ir aula por aula en el Colegio de la Goleta. Y ver los ojos como platos. El respeto con que te escuchan. Y después cuando te hacen preguntas, oye, mira, Bueno, ¿quién sabe si ahí tenemos más gente para el próximo año? Que tenemos que hacer una pausa. Ya sabéis que nos podéis seguir en el canal de YouTube. Afortunadamente cada semana estamos superándonos y nos
como decía que me congratula, ¿no? Tenéis un correo electrónico, escofrade@gmail.com, también en nuestra cuenta de Twitter, escofrade, y en la aplicación de la Fábrica Televisión Málaga. Así que, y en la radio, ¿no? Y en la radio, en Radio Marca, los viernes. Gracias, Agustín, que lo tenía yo por aquí anotado y no lo he Efectivamente. hecho. Así que un saludo también a los oyentes de Radio Marca, que cada viernes nos escuchan precisamente en ese dial de la frecuencia modulada. Seguimos aquí en Málaga, Escofrade. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Que hemos abducido. Estabas comiendo boquerones en vinagre. De los grandes diseñadores que se fijaron en mí como un icono. Entonces todos los diseñadores lo que querían era vestirme. Bienvenidos nuevamente a Málaga Escofrade. La Marina ha sido un rotundo éxito. En cuanto a desarrollo, Volvemos en la sintonía televisiva de la Fábrica Televisión Málaga, volvemos a Málaga Escofrade y hemos remozado en este impasse de descanso el estudio. Lo hemos forjado en Manolo 10 Molina, minutos. cuéntanos, que lo tenía usted esto ahí. son elementos de atrezo para el pregón del Colegio Padre Jacobo del próximo jueves, si Dios quiere. Qué bonito. Y puñeta, se me ha olvidado sacarlo al principio del programa. Bueno. Y ahora en la pausa he mirado para allá, lo he visto, digo, pero hombre, ¿Este martillo una cosa tan bonita. tiene ya veteranía o no? Eso tiene mucha veteranía. Es del año 2005, concretamente el Trono de la Paloma. ¿Del Me trono? lo dieron cuando toqué su campana en calle Carretería. Ah, qué bonito. Sí, sí. Fíjense. Año 2005, el año de su pregón de Semana Efectivamente. Santa. Aquel año toqué por primera y última vez en mi vida 14 o 15 campanas y tengo de casi todas esas campanas tengo recuerdos de martillo. Yo toqué un par de ellas también, no muchas, otros casi Yo pues no me muchísimas. ofrecieron Yo muchísimas. porque no les gustó lo que uno dijo en el Teatro Cervantes. Pero hay de todo. ¿Y esto, Manolo, de dónde lo sacamos? De la Cofradía de la Misericordia, que colaboramos con el... Somos una de las cofradías, porque son varias, que colabora en el atrezo y en la decoración, con más cositas, como bastones cortos, ropas de acólitos también. En fin, y otras cofradías aportan otros enseres para darle un poquito de ambiente a la cosa. Pues se une José María Vera a la tertulia y nos trae la agenda cofrade. Así Que es, vamos a pues escucharte. vamos a hablar de colegios, ya que estábamos hablando, Venga. porque nos hace llegar el cartel que se presentaba esta misma tarde de Javier Soriano, nos lo hace llegar Antonio Lara del Colegio Blas Infante, con el señor de la Pollinica como protagonista, que pueden ver ahora mismo en pantalla. Y el próximo jueves 31, como bien decía Manolo, a las 5:30 de la tarde se inaugura la 13ª Semana Cofrade en el Colegio Padre Jacobo de la Fundación Victoria. El concierto de marcha con la Escuela de Música del Rocío, después tendrá lugar el pregón y la presentación de Manolo Molina, Tania Carmona será el pregonero infantil y cerrará la guitarra de Miguel Ángel Vargas. En la exposición, como le comentaban, pues participan corporaciones como Misericordia, como la Real Hermandad de la Piedad, como Humildad y Paciencia, Sangre, Reales Cofradías Fusionadas, Esperanza, Salesiano, un sinfín de cofradías que han querido colaborar de alguna forma con esa iniciativa de fomentar, como se venía hablando aquí semanas atrás, de los niños. Hay que- Una magna. No me extrañaría que en unos años le cambiaran el nombre al colegio. ¿no? Claro, qué panda de locos maravillosos. Sí, sí. Así que desde aquí invitamos a todo el que quiera participar y muy importante, por lo que ha cedido Manolo Molina al contrato del pregón, es porque hay una degustación de torrijas Hombre, es que si o no sea hay que a torrijas la yo no voy. finalización del acto. Entonces Como los no hay padres torrijas, a través no. del AMPA están colaborando, llevando torrijas, chocolate, buñuelos y Pero churros. hágame caso, señor Vera, que las coma después del pregón. Sí, después, no se van a repartir hasta después del pregón. Así que, O sea que están eso, todos eso es lo invitados. que lleva en el contrato, ¿no? Sí, eso es lo que entraba, era la cláusula que teníamos, era la... Artículo 1 y único del Nosotros contrato. vamos a rellenar una queja aquí en el libro de reclamaciones de Aquí, la Fábrica pero vamos. TV porque no hemos tenido ni torrijas. Ni torrijas ni nada. A ver si Bueno, para de la aquí a los semana que sponsors. viene, que hacemos la pausa, o sea, tenemos programa para analizar lo que dé de sí este próximo fin de semana y el pregón de González de Lara, pero a ver si hay algo, porque si no me Ya parece. creo a mí que debe ser algo obligatorio, vamos. Sí, porque luego llega la época de sequía ya, post Sí, Semana ya Santa, después- depresión. Y ya La pasamos gloria. a jamón y pasamos ya La con gloria.
Seguimos. Sí, pues vamos a irnos muy cerquita de allí, del colegio, porque nos vamos a ir a la Parroquia del Carmen, que el próximo viernes celebra su Vía Crucis Claustral, organizado por la Cofradía de la Misericordia, a partir de las 8 de la tarde. Y el domingo, uno de los actos que tienen relevancia en la Cuaresma es cuando se puede ver al Señor de la Misericordia despojado de sus vestiduras. Estará expuesto en horario de apertura de la parroquia. Desde hace unas semanas, una réplica del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciego, realizada por Juan Vega, se dispone en la capilla de San Juan para los invidentes, para que puedan interpretar la magnífica obra de su protector, de su patrón. Aquí pueden ver una imagen del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciego. Nueva Esperanza nos hace saber que necesita hombres de trono para su Virgen, al igual que Dolores del Puente lo sigue necesitando, y Monte Calvario también necesitan cubrir las filas de Nazareno. Una semana más hacemos un llamamiento desde aquí para todo el que quiera participar. El Santísimo Cristo de la Clemencia se trasladará hasta el Sagrado Corazón el próximo viernes, 1 de abril, para su salida del sábado de Pasión. Definitivamente saldrá desde la iglesia de los jesuitas, de calle Compañía, del Sagrado Corazón. Andrés Camino, que ultima para el próximo mes de mayo la presentación de su libro dedicado a la figura de San Manuel González, que ya avanzábamos la semana pasada, y en el apartado musical, el próximo martes santo se estrena María Gratia Plena, de José Antonio Molero, tras la Virgen de Gracia, a cargo de la banda de música de la Vera Cruz de Almojía. Vera Cruz de Almojía, que va a presentar también el trono en estos días del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Y también otra noticia musical, la Cofradía de la Misericordia, que ha renovado su contrato con la banda de música Paco Tenorio de Arriate, que acompañará el Jueves Santo a Nuestra Señora de Gran Poder. Y una noticia que nos hacían saber un gran amigo de este equipo, un gran amigo de esta mesa, es que la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera ha nombrado académico de honor a Ángel Calle Matas. A la misma vez ha nombrado académico de número al maestro también y amigo de la mesa Juan Vega Ortega. Se hizo oficial el 18 de marzo, me lo hacía saber a lo largo del día de hoy, y próximamente recibirán ese nombramiento en la ciudad de Antequera. Qué bien, maravilla. que me alegro. Qué merecido, ¿eh? Decir Muy también merecido. ¿No lo era ya? En el caso de Juan, que teníamos algún espectador ávido de escuchar el pregón de don Manuel Molina Galvez del año 2005. Cierto. Bueno, pues Manolo nos lo ha hecho llegar y lo vamos a emitir después del programa para que lo podáis disfrutar. Un pregón que en este caso lo recogía la ya extinta televisión Málaga Televisión, no ahora, porque luego Málaga Televisión pasó a ser Canal Costa del Sol, o Canal Málaga también, Onda y Azul. luego y ya, bueno, Onda Azul, que ahora es Málaga Televisión, pero Eso no es es. esta es la anterior. Sí, que era la que existía en el año 2005. Traslados tenemos un montón, tenemos muchísimos. Bueno, tenemos empezando empezando por el mismo viernes, el viernes Crucifixión, que Cofradía del Paso del saldrá Perdón. Lo raro a es no 8. encontrar un traslado. Nueva Esperanza, que también lo va a tener a partir de las 8:30. El Rescate, Sí. que será a partir de las 9. El Paso y la Esperanza, como bien decías, a las 9 también. Y Estudiantes igualmente, que irá acompañado por la banda de música de Nuestra Señora de la Soledad de Mena. Y luego nos iremos al sábado. El sábado tenemos pregón. ¿eh? Y también traslados. Por la mañana. Y también traslados. La cena, que lo lleva a cabo por la mañana. Y será curioso porque vamos a poder ver los titulares de la cena por el Puente de la Aurora, por lo que he podido ver el itinerario. O sea, van a recorrer un puente que, si Manolo no me corrige, no habían atravesado nunca. Habían estado en diferentes puntos de la ciudad, pero nunca habían cruzado el Puente de la Aurora para adentrarse en su casa hermandad. Yo creo que no tengo yo recuerdo de haber leído nada acerca O sea, el del de Santo paso por Domingo, ese sí, Cogen itinerario. el pasillo de Tienen Imbarda que venir- y el tienen que domingo- venir el pasillo de Málaga. La cena Santo venía Domingo. de la Victoria en su Claro. tiempo. Efectivamente, Claro, y después vino de de- la Victoria, después vino de la estación, claro, de claro. ferrocarriles, El puente de Tetuán. pasaba por el puente de Tetuán y claro, desde que está en calle Compañía tampoco. Es decir, yo no tengo, salvo que haya sido algo extraordinario o que obedezca Bueno, extraordinario, algún- pasaron el Puente de la Esperanza en la Magna, el Cristo, Claro, pero creo claro. que el Puente de la Aurora, los titulares nunca lo habían Yo no recorrido. tengo constancia, ¿no? Lo del vídeo lo has dicho al final de la agenda. Sí, en el Exactamente. final de la gente vamos a Eso, ver que el lo vídeo de tenía esa yo, imagen del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciego. Exacto. Y después tenemos por la tarde, también tenemos el sábado, hay también traslado, ¿no? El sábado por la tarde. Toda la jornada del pregón tenemos la salida de Yo tengo anotado por aquí, por la mañana, el de la cena, el sábado. Nada más. ¿eh? Eso es lo que tengo yo anotado. Sí, aquí. por ya- la tarde y ya- será y ya nos el vamos- pregón y ya y nos- no eh, creo vale, yo. vale. Antes había algunos, pero se fueron... Sí, antes ya se fueron reajustando, Evitando. efectivamente. Pues Y ya ha el dicho- domingo, que ya el domingo... El domingo sí, el domingo sí tenemos, Intenso. bastantes traslados. La sangre, que saldrá a partir de las 10,
que siempre suele ser un poquito más tarde. No, después de las 10. Claro. Bastante. Bueno, yo te ten en digo... cuenta que la sangre, la Psicofradía de la Sangre, bajará por calle Parras y saludará a la Piedad, y está previsto que sea sobre las 12 menos cuarto. Claro, por eso te digo, pero que bueno, que Mm. los horarios indican a las 10 tras la celebración de la misa. Yo creo que la misa va a ser a las 10. La misa a las 10. Sí, La misa es a San las Felipe. 10. Después la Piedad, que además cambia a la mañana, que saldrá en torno a Eso las es. 12 o en será torno a algo las 12, más. 12 menos cuarto, cuando pase Exactamente. la Psicofradía, y además nos vamos a incorporar tras ella. Una vez que pase, mira, va a estar muy bien, va a ser- dando las vueltas por la Casa Hermandad para encarar la calle San Bartolomé, Duque de la Victoria y Ollerías. Y luego ya por la tarde, tanto la columna... Duque de Rivas, perdón, Duque de Rivas. La Otro columna, duque, que lo hace a las 5:30, Pollinica, Pollinica. que también a partir de las 6 de la tarde, Fusionadas, Sí, que va a hacer traslado de Azote de Columna, Exaltación y la Virgen del Mayor Dolor a las 6 de la tarde, Prendimiento también a las 6:15 de la tarde, El Huerto a las 6:30, Humildad y Paciencia a partir de las 7, Las Penas, la entronización claustral del Cristo de la Agonía a partir de las 7:30, y eso es todo lo que tengo yo anotado para el domingo. Luego Que no ya es poco, lunes, no es poco. martes, en fin, que el lunes será Salutación a Humildad, partir ¿no? de las 10 de la noche, y pues no lo tengo aquí, pero bueno, es probable, porque son tantos, yo creo que ya tenemos también itinerarios de Sí. traslado. Sí, Sí lo hay. se están De editando. hecho, se piden a la cofradía, se pide los datos del traslado para crear un itinerario. Y decía lo del pregón, en una de las entrevistas que se le ha hecho al pregonero, pues dice que va a tratar de remover conciencia y para que todos valoremos lo que somos y expresar el orgullo de ser cofrade todo el año. Yo creo que eso es muy importante. Es lo que decíamos al principio, Félix, decíamos que la evolución de las cofradías, que han migrado desde los tinglados a Casa Hermandad, te lleva a que la convivencia, a que la vivencia cofrade, pues es todo el año, prácticamente no hay pausa. Si cuando salimos de Cuaresma nos metemos en feria y después estamos con Y hay que reconocer que una parte importantísima, una parte de capital importancia en este hecho de convivencia prácticamente a lo largo de todo el año, lo tiene en el que por fin podemos, la inmensa mayoría de cofradías, disponer de Casa Hermandad. Eso nos ha permitido... Que le da vida a Claro, nos todo ha el año. permitido establecer una convivencia mucho más directa de lo que antes podíamos hacer, circunscrito como estábamos a una o a dos habitaciones como mucho en nuestras parroquias. Realmente era muy difícil convivir en aquellas circunstancias. Gracias a Dios, las casas hermandad lo que han venido a potenciar es precisamente esa convivencia, y a raíz de esa convivencia yo estoy plenamente convencido que vino el resurgir de la Semana Santa de Málaga y vino el nuevo empuje de las cofradías malagueñas, debido y nacido precisamente en el seno de esa convivencia que ya en esas casas fueron posibles. Yo os pregunto, yo imagino que ya que habla del pregón, Félix Gutiérrez, imagino que el pregón no será estático, el pregón no será el mismo que escribiera en su momento el No, pregonero, no. para Además, haberlo leído este de va- ordinario en el momento que correspondía, sino que Sí. el tiempo le ha marcado la agenda, y estoy convencido de que el Por pregón, dos veces, según había claro, leído en algunas declaraciones, lo Va había... a ser un pregón atemporal que se ha ido actualizando Seguro. conforme han ido ocurriendo. No Que sé incluso qué- yo creo que con lo que está aconteciendo en el mundo ahora, con el tema No de sé Rusia, qué- Ucrania y tal, incluso también habrá tenido que anotar alguna cosita. No sé qué tardará en el tiempo, pero que es indudable va a batir los récords del pregón más largo de la historia. 3 años de espera. Es curioso, ¿eh? un trienio. Un trienio. Un trienio. Ya puede Pregonero cobrar con el trienio. trienio. No ha entregado el tre- Si no ha fuera entregado el testigo funcionario era un todavía. dinerito Un más. trienio. No ha entregado el testigo Paloma Saborido todavía, hasta que no lo entregue el próximo Claro, sábado. O sea, sigue siendo la pregonera todavía. Entonces, en este caso, la pregonera que más tiempo ha estado de pregonera es Paloma, ¿no? Eso es, pero él ha estado ahí Él ha estado presente. nombrado ahí, pero- Ahí ha estado pero- latente, claro, claro, el pregonero claro. latente, expectante. Pero bueno, yo estoy convencido, no sé por qué, pero estoy convencido que este hombre va a hacer un trabajo impecable, ya veréis. Ya analizaremos Es un hombre con detalle su brillante, trabajo. brillante es, desde luego. Exactamente, a eso iba, es un No se hombre puede muy, negar muy la curtido brillantez de... en 1000 batallas, muy cofrade del Sí, Calvario, claro. entre otras cofradías, ¿no? Yo creo que nos Muy va a dar- cercano a la iglesia. al barrio de la Victoria, muy vinculado con metido la iglesia. dentro del ámbito de la iglesia. Espero cocorrones y espero también puñaladitas en corto. Es un hombre que va muy por derecho y eso se va a notar en el Sí, pregón. ¿usted cree Veremos si que- me equivoco. Sí, sí. Veremos si me equivoco.
Bueno, no sé. Yo, mientras sea comedido en cuanto a tiempo, porque No, yo veremos espero a que ver sí, si yo los espero 3 que años estos No, pero yo creo no que lo hemos que añadido no, al pregón. No hay que hacer así, ¿no? Efectivamente. consecuente. No, así, no, así. Yo creo que es un hombre que controla muy bien los tiempos. Sí. Controla bien los tiempos. Bueno, yo, si es sabe- cierto, se lo agradeceré. Bueno, yo quería en estos últimos minutos, hay una noticia en la agenda que, bueno, es probable que alguno de ustedes, bueno, los cofrades malagueños sabemos prácticamente de todo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no... decía José María que el Nazareno de Misericordia, el chiquito, el Señor de la Misericordia, lucirá el próximo domingo, ¿era? Sí, el próximo domingo de sí. Sin la túnica Despojado de su habitual, vestidura. despojado Sí, de la efectivamente. vestidura. Entonces, ya digo que como serán muchos los que nos ven, que lo conocen, pero habrá otros que, aun sabiéndolo, no sabían la fecha concreta. Sí. Solamente esto ocurre Una vez al año. y es el domingo de Pasión. Se cuenta la tradición de que esta tradición era muy frecuente, relativamente frecuente, no está documentado en todos los sitios, pero relativamente frecuente en los conventos carmelitas, en los cenobios masculinos descalzos, ¿eh? Porque era como al Rey de Reyes despojarlo de todo y mostrarlo en su más absoluta desnudez, que no es completa porque tiene una pureza tallada, como es lógico, pero demostrarlo sin todo ese ropaje barroco que lo adorna y lo acompaña como una estética normalizada y estándar, pues hay que despojarlo de todo al Rey de Reyes para mostrarlo tal cual, el Hijo de Dios entregado en aras de nuestra salvación. Y esa es una tradición muy carmelita, muy de despojarse de todo como buena orden de clausura que es, y a mí me encanta que esta leyenda o esta tradición tenga visos de ser realidad y que se siga manteniendo con el transcurrir del tiempo. No importan los siglos que pasen, que para eso los cofrades tenemos una memoria especial. Nos pellizcamos a estas cositas para poder después decir, sí, nuestro Cristo está vestido como un rey todo el año, excepto El domingo de Pasión. un día, el domingo de Pasión, que viene como Dios lo trajo al mundo y lo mostramos tal como murió. Lo cual supongo que también levanta mucha expectación a nivel no solo de los hermanos de la cofradía, sino del barrio entero y de aquellos... Porque en este caso además la talla es Claro. una preciosidad. Además, se pone en una Cercano a la en gente. una peana muy cercana, muy bajita, y se tiene muy de cerca, que impresiona mucho. Vamos, tener la cara del Cristo a medio metro es posible, ¿eh? Ese día. Lamentablemente con esto del COVID y las circunstancias sanitarias no es como antes, que tenemos un besapié, ahora ya tenemos que mantener las distancias evidentemente. dentro de lo que cabe, pero sí tenerlo tan cerca da escalofrío. Hay imágenes que disculpen, Doy fe. El año pasado, con motivo de la Semana Santa que se organizó con las restricciones que había, imágenes que ganaron mucho desde la cercanía. Yo pongo el ejemplo del Nazareno del Paso, que siempre lo vemos desde arriba, y mucha gente que pasaba y lo veía cercano y atrapaba. La mirada del Nazareno del Paso. Yo Estamos hablando de creo, una vamos, talla. y en homenaje también a nuestro director, a Félix Gutiérrez, eso es cierto, y cuando con motivo de la exposición del Verbo Encarnado, creo que lo comenté además en esto, ante estas cámaras, ¿no? Cuando estaban preparando al Nazareno de Viñero, tras un biombo, y se me invitó a dar la vuelta a ese biombo y se encuentra uno de bruces con el portentoso Nazareno de El Viñero. portento de las Catalinas. Portentoso Yo Nazareno tuve la de suerte El de cuando gigante usted fue de nombrado calle pregonero, Carretería. de subir a ese camarín y aquello era Impresionante. el cielo de Málaga. entero. Decía el maestro Alberto Jiménez Herrera, que en paz descanse, Es algo tremendo. que yo no fui capaz de decir. Pues, dilo en tu pregón. Digo, no, que me tengo que marchar de aquí. Decía, niño, si el Nazareno de Viñero, ojo, que este sí que la tiró ahí, porque también era muy claro, en vez de vivir en Málaga, viviese en Sevilla, tan solo le podría hablar de tú, el gran poder. Todos los demás le tendrían que hablar de usted. O sea, ojo que eso lleva mucho trasfondo, ¿eh? El gran O sea, Alberto sí, es un Jiménez gran, Herrera, qué maravilla. un portento. grande. Bueno, imágenes, es que Han vamos a ganado ver, mucho, han ganado si mucho con se esa tiene última... la opción de poder ver imágenes, bueno, hablamos aquí por cercanía, Misericordia, Viñero. Bueno, la Piedad. Pero se han acercado ustedes a ver la Piedad. Y si la ven un poquito por encima, o sea, un poquito desde la altura,
y ven ese pie de la Virgen o ven esa mano de La mano Doy de fe- la mano de Cristo. también. Doy fe que esa talla eso es una barbaridad. produce escalofrío y da pellizco en 3 dimensiones. Claro, y así hay muchas, garantizo. evidentemente. Esa es lo que viene a llamarse la unción. Esa es la unción sagrada que llevan impregnadas Es tremendo. las imágenes, que es la que hace que nos remueva Tienen algo que dan pellizco, que te atrapan y cuando ya te cogen y te pillan, Hombre, amigo, ¿qué le pasó, Manolo Molina? ya es para toda la vida. creo Manolo, ¿no ha que- traído usted incienso ni nada? No, aquí no he la traído naveta? incienso, no. Una naveta No, y... tampoco. Pero vamos, yo hubiera perdonado el incienso por una torrejita, pero Sí, que claro, tampoco- claro. Vamos a intentar gestionarlo para el martes. Simple atrezo. Bueno, pues ya está. ya Bueno, esto es... El programa lo vamos a cambiar de nuevo, además, incienso, naveta... bueno, ya tenemos el blog de José María, incienso y varal, pero este incienso está. martillo... ¿Y qué me cuentan ustedes, pese a que ya empezamos a soportar Sí. los atascos de tráfico, de la sensación otra vez de ver montar la tribuna? Yo no las he visto todavía. Tras no el las he enfado inicial, porque claro, tiene uno, se forma un pequeño embudo en el final de Paseo del Parque para acceder a la Plaza de la Marina, porque se acortan 2 carriles en uno y va uno jurando en garameo porque tiene que trabajar, pero después llega uno y ve las tribunas colocadas y se amansa. Vamos, yo me abizcocho. Estamos me hago otra vez bizcochito. viviendo esa sensación de vísperas, ¿no? Pues Sí, señor. imagínese cuando el próximo domingo de Ramos, que no sé, ¿estará usted allí también? Si o- Dios quiere, porque además mi hermano mayor ya nos mandó a los consejeros la carta para acompañar al señor de la Pollinica en su recorrido profesional. Ahí estaremos, claro. No Yo hago vamos a estar. mía las palabras de un pregonero que este año decía claramente en su pregón: hermanos cofrades, estamos de vuelta. Qué verdad más grande. Yo creo que nunca nos hemos Es verdad. ido. No, nunca yo. Fíjate, y además, Y no se ha parado tampoco mira, en mira, estos 2 además, años. mira la experiencia del año pasado. Muchas veces hemos hablado aquí que al mundo cofrade también a veces nos falta un poquito de interioridad, nos falta un poquito de mirar hacia adentro, no tanto hacia la calle, también mirar hacia Cierto. adentro. Yo creo que el mundo cofrade malagueño se doctoró, hablo en su etapa contemporánea, no que el maestro Molina no me enfade de lo que podía ocurrir con los tiñosos en el 17. Vámonos a la etapa contemporánea. Yo creo que Málaga se doctoró a nivel cofrade para mí, con la muestra del año pasado. Sí. Eso que es tan habitual en otros sitios donde se hace con tanta, que es visitar los templos, el acudir. ¿Cómo Málaga, en situación tan extrema como la que se vivió, se organizó? ¿Cómo cada cofradía dio lo mejor de sí misma Cierto. para hacer catequesis Todavía desde eso se va a echar de la menos interioridad? en algún momento. Yo creo que eso no se va a echar de menos. Yo creo que O no se Málaga debe- ahí ha aprendido Sí. y eso de alguna u otra forma va a continuar presente. Eso Yo es pienso lo que que hay. esa- Se hizo verdad que las cofradías no fueron a Málaga, pero Málaga fue a sus cofradías. Totalmente, eso fue. Se hizo Pero verdad. ¿con qué orden? Pero ¿Con eso qué fue respeto? ¿Con único. qué? Lo del Y 21 fue... Pero además una cosa, ¿con qué sentido? Que no era, venga usted aquí a ver una imagen, no, ¿con qué sentido? Pues con todo el sentido, ¿Ya y en hemos este caso terminado? con todo el sentimiento del mundo, nos vamos a tener Y sin que ir torrija, don marchando. Manuel. Y Oh, sin vamos torrija. allá. Así que A nos palo vamos, seco, que, vamos, esto que es- hay que seguir, Manolo, pero ahora usted, si ponemos el pregón suyo, va a seguir usted aquí en la sintonía de la Fábrica de Televisión un rato, no sé cuánto Esto- duró ese programa. Un pelín más joven. Además lo vamos a ver Un poquito pelín más joven. Sí, que me corrijan lo entendido, que hasta en esto hay entendido. Yo creo que todavía no se ha batido el récord de brevedad de mi pregón, que duró exactamente 60 minutos, incluyendo una saeta que duró 5 minutos en medio del pregón. 60 minutos. Manuel Molina, Venga, Manolo. venga, tienen que acortarlo un poquito más. No era don Baltasar Gracián quien decía lo bueno si breve, dos veces bueno. Ahí está. Gracias por lo de bueno. Gracias, Manolo. José María Vera, muchísimas Muchas gracias. gracias. Os espero el próximo jueves en el patio del colegio. Sí, señor. Y la semana que viene haremos también un poquito de balance de todo lo que vivamos este fin de Seguro semana. que sí. Sí, señor. Agustín Soler, Si Dios lo quiere. mucho Pues ánimo, nada. fuerza y A al toro. seguir, como a se seguir, suele- que ya queda poco. Ahí está. ¿Eh? Buenas noches. Hermano Augusto Pansar, Buenas noches, yo estoy Que ya tiene con los usted vídeos que como partir, escarpia. que tiene Ya usted que partir, hay que que tiene partir rápido, porque está usted acoplando. estamos en capilla, Claro. acoplando al hombre de trono y mujeres de trono y todo. dando los Vale. últimos toques, que estamos en la calle. gracias a Sandro, gracias a Jaime, a Óscar, a todos los que forman este
este sueño cofrade que es la Fábrica Televisión y que es Málaga es Cofrade. La semana que viene nos encontramos aquí a la misma hora. Sean felices. Adiós. Adiós.